Buenas noches a todos y todas. Es un placer estar nuevamente en una edición de las chelas urbanas de Nodal, nodos urbanos de América Latina. Vamos a esperar un ratito que la gente se empiece a sumar, pero para aquellos que ya nos están escuchando, les voy a contar un poquito de qué trata este espacio. Nodal es un proyecto que está en fase beta, está en fase de construcción desde el año pasado. Estamos intentando construir una red de personas interesadas en temas de ciudad desde distintas perspectivas, enfoques, intereses, con el objetivo de contribuir a formar la nueva generación urbana del país y de la región para que de esa manera puedan llegar a puestos de decisión y poder tener influencia en políticas públicas o poder estar en el sector de la sociedad civil de manera más rápida y mejor, o sea, con mayor beneficio para nuestras ciudades. Entonces, el objetivo de esta red es justamente esperar a que tengamos más y más personas que puedan estar tanto con intereses en temas de la ciudad, pero sobre todo tomando decisiones, que es súper importante para que poco a poco podamos tener alcaldes, alcaldesas, gerentes, funcionarios, funcionarias en distintos espacios públicos, privados, de la sociedad civil, haciendo mejores cosas por la ciudad sostenible que todos queremos. Así que nada, en este caso las chelas urbanas estamos ya en la versión de la temporada de ciudades en cuarentena y las estamos haciendo en alianza con Lima Como Vamos y Ocupa Tu Calle y Ciudades Como Vamos, obviamente, pero también estamos trabajando de la mano de Women in Motion, que es esta red de mujeres y transporte de América Latina. Estamos trabajando con la Red de Arquitectura del Perú, de las escuelas de arquitectura. Estamos también trabajando con LA Network, que es esta organización, esta página web que cuenta y presenta noticias y temas vinculados a ciudad desde toda América Latina. Tenemos también la suerte de estar con los amigos de La Mula, que nos están transmitiendo ahora en vivo estas chelas urbanas en concreto, y nos han transmitido algunas también antes. Y por último tenemos el apoyo de las chicas de Impostergable, que son unas chicas súper tromen, que hacen unos dibujos lindos, unos resúmenes gráficos de las chelas urbanas desde que empezamos en esta temporada de las ciudades en cuarentena, y sé que les está yendo súper bien y la gente está feliz con los resúmenes, así que chicas, muchas gracias por todo. Pero bueno, ya son las 7:05, estamos empezando súper puntuales, y en las chelas urbanas del día de hoy tiene que ver con ciudades educadoras. Y el tema, cuando empezamos pues a meternos a hablar del tema, y claro, de pronto estuvimos contactando a algunas personas súper interesantes para hablar del tema, nos dimos cuenta que al igual que con las chelas urbanas de racismo que hemos tenido el día lunes, este tema por supuesto da para mucho más, así que seguramente vamos a tener chelas urbanas de ciudades educadoras 2 y hasta 3, ahí vamos a ver, e inclusive algunas van a tener que ser no de noche, sino de día, porque vamos a estar con algunas personas que están en el otro hemisferio y se duermen más temprano que nosotros. Así que en ese momento no tomaremos chela, tomaremos un aperitivo, pero de alguna manera vamos a estar aquí en este espacio que, para quienes no lo conocen, es un espacio informal, relajado, tranquilo, de conversación, donde nos interesa además en hacer el encuentro entre especialistas y personas interesadas, profesionales, estudiantes, funcionarios, para poder tener acceso a más información y por lo tanto estar al tanto de todo lo que pasa para que puedan, por supuesto, avanzar y profesionalizarse y conocer más y hacer contactos. Ese es justamente el objetivo. Entonces, dicho esto, aquellas personas que se han sumado al día de hoy que no están interesadas en temas urbanos, pero sí están interesadas en temas de educación, de aprendizaje, y vienen más bien por un poco estos nervios, ¿no? De tipo, ay, me estoy aquí en plena cuarentena, ocupándome de los hijos, chambeando y teniendo que hacer tal o cual, es también un espacio para ustedes, así que son totalmente bienvenidos, y si se van además con respuestas a lo más cotidiano, y se pueden ir también con un poquito de entender más y de querer más a la ciudad en la que viven y al territorio, pues nosotros vamos a estar más que felices y son, por supuesto, bienvenidos a todas nuestras siguientes ediciones. Pero bueno, les voy a contar un poquito de quién nos acompaña el día de hoy. Si me permiten encontrar mi flyer, porque hay muchos WhatsApps, aquí está. Entonces, como les decía, el día de hoy es las chelas urbanas número 34 de ciudades en cuarentena. Vamos a hablar sobre ciudades educadoras, y la ponente invitada es Inés Cudó.
Ella es especialista en educación, psicóloga en la Pontificia Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en políticas educativas internacionales de Harvard. Durante 10 años estuvo a cargo del portafolio de educación del Banco Mundial, trabajó en la mejora de la calidad de la educación pública y los aprendizajes, la educación socioemocional, la prevención de la violencia escolar y la gestión educativa descentralizada con enfoque de resultados. Dada su especialización en educación socioambiental, también ha asesorado y asesora a otros países. Además, es fundadora de Tinku y Marca Academy. Y aquí yo quiero hacer una pausa y contarles y hacer como el famoso pues disclaimer, ¿no? Así como mensaje de servicio público, y es que yo conocí a Inés hace muchos años cuando en un proyectito pequeño de transporte que el Banco Mundial financiaba, ella pues nos la asignaron a mí y a mi equipo de chicas jóvenes y entusiastas en ese momento para que hagamos un mapa de buses, y la conocimos a Inés en ese contexto, más como una cosa muy puntual y muy profesional, hasta que muchos años después, yo ya con hijos, estaba absolutamente decepcionada del modelo educativo peruano, y habíamos tenido algunos como conflictos, problemas, además teníamos también como unos sentimientos encontrados con este rollo de los colegios privados, que puedan ser muy caros, que si la cuota de ingreso, que si la pelea por la vacante, que si las preguntas sobre, no sé, cosas absurdas como cuántos televisores tenías en tu casa y si te pensabas ir de viaje, o cuánto plata tenías ahorrada en las cuentas, nos parecían clasistas y discriminadoras. Entonces, nosotros nos decepcionamos de ese modelo y mientras buscábamos otro colegio el que cambiara a nuestra hija mayor y a nuestro hijo más pequeño que acababa de ingresar, logramos llegar a Tinku y Marca Academy y nos fuimos al otro extremo. O sea, mis hijos en este momento yo puedo decir que son desescolarizados, no van al colegio. Y eso implica obviamente un montón de preguntas de mi familia, de mi mamá, de mi papá, en el momento de tomar la decisión, de miedos, por supuesto. Y bueno, llegamos y nos acogieron justamente en Tinku y Marca Academy, que es el espacio que Inés ha fundado junto con un grupo de gente súper trome. Estamos súper contentos y podría decir, a partir de las conversaciones que tenemos con las familias de la comunidad, que hemos podido, creemos, navegar mejor este asunto de la cuarentena y de la escuela en casa, que lo que hubiese ocurrido con nosotros como familias de haber estado en un sistema un poco más tradicional. Dicho esto, eso no significa que yo les quiera decir a ustedes que saquen a sus hijos del colegio, para nada, pero sí creo que hay que apostar por una escuela pública y que hay un montón de oportunidades de aprender distintas, como por ejemplo la ciudad. Y por eso es que vamos a hablar de la ciudad educadora. ¿Qué significa una ciudad educadora? ¿De qué trata? No sé si ustedes han escuchado antes del término, seguro algunas personas que están aquí ya deben saber bastante y son más o menos especialistas. Existe una red, de hecho, hay una red en el mundo, y en el mapa estaba entrando hoy día para ver si se había actualizado, no hay ninguna ciudad del Perú que esté dentro de la red de las ciudades educadoras de esta organización mundial. Hay una carta por las ciudades educadoras a las que las ciudades se adhieren para decir, entre otras cosas, que pues el territorio, o sea, la ciudad en sí misma es un espacio de aprendizaje y un espacio educativo. ¿De qué manera eso está pasando en nuestro país? ¿De qué manera podemos decir que Trujillo, que Arequipa, que Pacasmayo, que Lima, que Iquitos son espacios y entornos educadores? Pues yo creería que muy poco. Sin embargo, en los últimos años he visto cómo hay gente trabajando en el tema aquí, por supuesto, a nivel nacional. Hay una comisión desde el Ministerio de Educación que estaba promoviendo el tema también de la ciudad educadora, y he visto cómo, y con mucha alegría, cómo se empiezan a incorporar una serie de principios también a nivel de los gobiernos locales, por ejemplo, en las bibliotecas municipales. La Biblioteca Nacional, de hecho, está pronta a sacar su sistema de servicio de libros a domicilio, que es otra manera, ¿no?, de estar conectados con los servicios públicos, con la oferta de aprendizaje de la ciudad, tanto a través de su servicio público en general, sea la escuela pública, sea la biblioteca pública, pero también lo que pasa realmente en nuestro entorno. Y de hecho, yo que soy así como fan de la ciudad y súper urbanita, ¿no? Una de las cosas que me terminó de convencer de la propuesta de Inés fue que el modelo nos plantea una suerte de red de microescuela, en este caso no escuela, barrial. Y esa idea de estar en el barrio, de estar cerca, de compartir, de tener un modelo en esa línea, fue lo que a nosotros como familia nos llamó también bastante la atención y por eso optamos por eso. Así que antes de darle la palabra a Inés, para que nos pueda contar un poquito cómo nace esto, de qué manera también encontramos aprendizaje en la ciudad y sobre todo cómo
podemos hacer para seguir aprendiendo en la ciudad, en un contexto de cuarentena, donde un porcentaje de gente, cada vez menos, se encuentra todavía en casa y donde seguramente son los niños aquellos en los que todavía se va a demorar más en salir, ¿no? Porque claro, los adultos tenemos que trabajar, tenemos que salir a la calle, pero los niños no tienen esa obligación, las escuelas siguen y continuarán cerradas, entonces, ¿cómo hacemos para que eso pase? Antes de seguir adelante, en el chat, donde sea que estén mirando, porque estamos en varias plataformas, en La Mula, en la página de Nodal, en Lima Como Vamos, en Ocupa tu Calle, Lucas les está poniendo unas preguntas que hemos armado, 2 preguntas súper simples dentro de un link para que puedan contestar las preguntas ahora mientras estamos aquí conversando. Eso nos va a servir luego para darle pie a la conversación y a la reflexión con Inés. Y además vamos a tener obviamente, como siempre, espacios para las preguntas y para, y para sus comentarios, así que por favor, con toda confianza, escriban dentro de de las cajitas estas de los comentarios de aquí de las redes sociales. Y por último, les pido a aquellos que nos escuchan, mientras van escuchando la conversación, si les surge alguna idea, si tienen alguna propuesta, o si quieren contar una experiencia, por favor, con toda confianza, háganlo. Pueden contar como para aquellos que tienen niños a su cargo, o para aquellos que no tienen niños, pero que tienen sobrinos, primos, nietos, o lo que fuese, cuéntenos cómo han sentido esta experiencia de la escuela en casa, de qué manera, cómo se han sentido, de qué manera pues están sobrellevando el tema. Creo que es interesante también que este espacio pueda servir como eso, como un espacio un poquito también de compartir y de catarsis. Así que, sin más, Inés, muchas gracias por tu tiempo. Bienvenida aquí a Nodal, a las chelas urbanas. Creo que estás además ahí yo estoy con una copa de vino para los amigos que necesitan relajarse un poco de noche. Así que últimamente nos estamos olvidando de hacer el salud, pero bueno. Vale, Inés, adelante, cuéntanos un poquito de qué va esto de la ciudad y el territorio como espacio de aprendizaje y cómo lo están tomando ustedes. Gracias, Mariana. Primero, salud. Y salud con todos. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto hablar de educación y de ciudad al mismo tiempo, 2 temas que para mí son importantes, sobre todo como mamá criando un hijo en una metrópoli de más de 10 millones de habitantes. Y bueno, cuando me dices que cuente cómo surgió Tincuy, básicamente surgió de la misma manera que tú llegaste a Tincuy, ¿no? Al tener un hijo, busqué un colegio, me espanté con la forma, no en todos los países es igual, pero en Lima realmente es muy compleja la búsqueda de colegios. Y luego de conseguir un colegio que pensé que era una buena elección, él de 3 años me hizo saber que me había equivocado y que no le gustaba estar encerrado tantas horas en un aula. Y él había pasado sus primeros 3 años en el parque, jugando en la mañana y en la tarde, ¿no? Tenemos la suerte de vivir en un barrio seguro, donde hay serenazgo, parques lindos, que no es la suerte de todos, ¿no? Y entonces empecé a leer sobre educación hoy en el siglo XXI y me topé con, bueno, en realidad mi hermano me dio una palabra clave que era microescuelas, y entonces busqué microescuelas y me topé con todo un movimiento global que cuestionaba la existencia, la continuidad del modelo educativo tradicional surgido en la época postindustrial del siglo XIX, ¿no? Que ya no se ajusta a las necesidades ni de los niños, ni de la sociedad de ahora, ni del mercado laboral del futuro, que los prepara bajo parámetros que no, que no los van que no los van a ayudar a sobrevivir en el futuro y que no los hacen felices en el presente, ¿no? No sé cómo, yo recuerdo el colegio cuando yo era chica, estirábamos la jornada un poco con talleres y terminábamos saliendo como a las 3, 4 de la tarde, pero creo que cada año eso se ha ido extendiendo y ahora el colegio es la vida entera de los niños, ¿no? Entonces, tú metes a tu hijo en el colegio y el colegio crea un montón de talleres extracurriculares, cuando los colegios son grandes, ¿no? Y privados, fútbol, música, qué sé yo, y entonces lo metes a todos esos talleres y está en las tardes hasta tarde, y está en sábado, y está en verano,
y termina graduándose a los 17 años sin haber conocido otro círculo más que sus amigos de colegio, sin haber pisado otro lugar excepto las instalaciones de su colegio, ¿no? Entonces, sí me preocupaba que mi hijo creciera encerrado entre los muros de un solo lugar, y Tingui surge como una opción de una educación que siga la forma natural de aprender de los niños, pero que al mismo tiempo integre los diferentes aspectos de la vida en la educación. Entonces, en Tingui, los niños salen, tenemos un local muy chiquito, muy sencillo, y eso es a propósito, porque la idea es que ellos puedan salir al parque y disfrutar del parque, ¿no? Que vayan al mercado y que vean cómo se venden cosas en el mercado. Entonces, ellos tienen snacks rotativos donde una familia trae el snack para todo el resto del grupo. Y ahí siempre hay la familia que se olvida del snack. Entonces tienes a 20 niños hambrientos a las 10 de la mañana, y las guías espontáneamente dicen, ok, camino al parque, pasamos por el mercado y comemos pan con palta. A los niños les encantan esas aventuras, ¿no? Y no faltan los papás que se espanten, ¿no? Y se asustan y digan, pero les puede pasar de todo, ¿no? Y tú sabes mejor que nadie, Mariana, toda la investigación que muestra que mientras más niños hay en la calle, más tiempo, más seguras se vuelven las ciudades, ¿no? Y lo que estamos haciendo es al revés, encerrando a los niños tras puertas cerradas, eh, y haciendo las calles de dominio de adultos, eh, y eso más bien es un despropósito, pues, ¿no? Sí, creo que justamente para aquellos que no lo conocen, pueden buscar en Google Tonucci. Tonucci es un filósofo, un señor capísimo que ha estado, de hecho, aquí en Lima un par de veces o más. Y él es un señor que es un promotor justamente, ¿no? De la idea de que los niños tienen que estar en la calle y tiene un indicador bien interesante donde él dice, ¿no? A más, o sea, la capacidad de medir qué tan segura es una ciudad se da a partir de la cantidad de niños que vemos solos en la calle. Y eso es algo como bastante interesante, porque claramente en contextos tan desiguales como las ciudades de nuestro país y en general de América Latina, vamos a tener barrios donde los niños están solos en la calle, pero están solos en la calle no porque haya una voluntad de que estén solos en la calle para aprender o para divertirse, sino simplemente por las condiciones naturales del entorno. Mientras que en el otro extremo tienes a los niños absolutamente captados y que pasan justamente de su espacio privado, casa, a su espacio privado, colegio, a su espacio privado, club, sin salir nunca del círculo en el que se encuentran. Y no por nada es que se habla de se dice pues de la gente que es como mosca, inteligente, no viva, aquellas personas que tienen calle, ¿no? O sea, justamente la calle nos da ese carácter. Entonces, ¿cómo hacemos para que los ciudadanos y las ciudadanas tengamos calle y al mismo tiempo podamos confiar en la calle para que cuando nuestros niños y niñas puedan ir a algún lado a comprar, al colegio en bicicleta o vayan caminando a buscar a algún amigo cerca de la casa o a sus familiares, no estemos pues aterrados de que puede pasar algo atroz, un secuestrador llevarse a los niños, o un violador llevarse a las niñas, o sea, cosas que finalmente vemos en las noticias y como es natural a las familias nos llevan a preocuparnos, ¿no? Claro, yo me meto en la estadística y hago mi cálculo y digo, ya, bueno, no, la probabilidad de que eso pase no es tan baja que en realidad no pasa mucho. Pero claro, nadie quiere estar tampoco jugando con la seguridad de su familia bajo un paraguas matemático, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, Inés, cuando nos encontramos, o sea, un poco la idea y la propuesta era en integrar justamente, ¿no? El entorno, el contexto, el espacio en el que cualquiera de nosotros nos encontremos, no importa dónde vivas, en justamente el aprendizaje. Pero antes de entrar a hablar de ese tema, creo que es bien importante hacer un poco la diferenciación entre educación y aprendizaje, que para mí cuando yo lo descubrí era como cuando desde el tema pues, de transporte hablábamos de tráfico para pasar a hablar de movilidad sostenible, ¿no? Era como, parecía que era lo mismo, pero al final no lo era. Entonces, si nos puedes contar un poquito más de qué manera, cuál es la diferencia entre educación y aprendizaje, por qué hay estos procesos y qué está pasando realmente ahora
en el mundo, digamos, cuáles son las tendencias sobre esto, para luego entrar a mirar cómo hacemos eso que vamos a hablar en nuestro entorno inmediato. En realidad, o sea, hay muchos debates y a los pedagogos les fascina enfocarse en debates de diferencias etimológicas, y al final depende de cómo uno lo entienda. Yo creo que hay diferentes tipos de educación. Hay la educación formal y la educación informal y la educación no formal. Lo que nosotros hacemos es una especie de educación no formal. Lo que hace una familia es una educación no formal, ¿no? Eh, eh, pero todos aprendemos todo el tiempo, ¿no? El aprendizaje es algo que se da natural, y que se da en todas partes, y que estamos programados para que suceda, ¿no? Entonces, esta preocupación, esta obsesión casi que tenemos en las sociedades de ahora de hacer que los niños aprendan algo en un preciso instante, porque si se atrasan, entonces no aprenden lo siguiente y aprenden lo siguiente, tiene que ver con que hemos diseñado un sistema educativo que fuerza aprendizaje cuando los niños no están listos o de manera que no es adecuada. Entonces, no entra el aprendizaje. Y al no entrar, nosotros pensamos que el niño no está bien, ¿no? Que algo pasa con el niño, y entonces tenemos que arreglarlo. Pero es que yo, bueno, como mamá y como profesional, descubrí que todo niño es capaz de aprender casi cualquier cosa, si uno los deja libres y tomar decisiones. Sí tienes que presentarles un entorno con los estímulos adecuados, con una seguridad adecuada y con un respeto adecuado, pero con más libertad que nosotros les damos, tanto en casa como en la escuela ahora, ¿no? Entonces, sí me parece en ese sentido importante la diferenciación entre, sobre todo, escolarización y aprendizaje, ¿no? Y, esa noción de que los humanos nacemos programados para aprender es algo que creo que olvidamos muy frecuentemente. Así como nacemos programados para comer y para dormir, aprender es una necesidad vital, porque si no aprendemos, morimos. Y la escolarización, como se ha terminado desarrollando masivamente y con contenidos impuestos desde afuera, hace que se vuelva aburrido, que no me interese, porque entonces tengo que hacer lo que otros me dicen, tengo que sentarme a escuchar a alguien sobre algo que no me interesa durante muchas horas, que mi cuerpo no está preparado para resistir, y entonces voy a aprender. Y a la corta edad de 7 o 8 años, ya hemos matado la emoción de aprender que el niño a los 4 tenía a flor de piel, ¿no? Yo lo vi en mi propio hijo a los 3, y de pronto vi que en ese pupitre sus ojos empezaban a apagar. Yo dije, no, esto no voy a dejar que siga así, porque el mundo ha cambiado y hay los medios para dejarle que explote y aprenda de otra manera. Yo quería comentar sobre lo que decías de Nuche y los niños en la calle sin supervisión, que también desde el lado de la psicología hay bastante investigación. Yo he trabajado mucho en el tema de desarrollo de habilidades socioemocionales, desarrollando programas de educación socioemocional para escuelas, pero que son un dado que las escuelas están tan academizadas, no hay espacio para que los niños aprendan a resolver conflictos, aprendan empatía, entonces hay que enseñarles, hay que hacer un curso para eso, que es mejor que nada, y sí está que ayuda, pero ya también está demostrado que la mejor cancha en la que los seres humanos aprenden habilidades socioemocionales es juego libre supervisado. Justamente lo que nosotros hacíamos de chiquillos, cuando íbamos al parque con los amigos del barrio y jugábamos durante horas, sin ningún adulto. Pero ahora tú vas a un parque y ves por lo menos un ratio de un adulto por niño, si no más, ¿no? Y si hay un par de niños que se están peleando, intervienen por lo menos 2 adultos. Uno para decir no le quites, otro para decirle préstale, uno para no sé qué. Entonces los niños no tienen ni siquiera que encontrar palabras o encontrar la solución al problema, que ni siquiera se acaban de dar cuenta de que ha empezado a suceder, ¿no?
Pero hay gente que diría, ¿por qué poner al niño en problemas, ¿no? O sea, ¿por qué enfrentarlo a esta incomodidad, a frustrarlos? Yo también lo veía, ¿no? Cuando iba con mis hijos al parque pre-cuarentena, porque ahora, claro, todos extrañamos ir al parque, hay como justamente esos dos extremos, ¿no? El papá o el adulto, el cuidador, quien fuese, que no se va a meter. Entonces el niño está ahí pues rompiendo, pues no sé, el equipamiento público. Yo estoy preocupada por los juegos, ¿no? Y está luego el que se mete pues para todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese punto de equilibrio y de qué manera eso también afecta a o sea, la vinculación del niño con los demás, pero también con su entorno? Que a mí me parece súper importante el hecho de que es el niño de ahora, el adulto que luego va a estar o no involucrado en su comunidad, involucrado en su sociedad, involucrado en la política o en lo que fuese que sea. Entonces, ¿cómo atender a eso? Yo recuerdo una anécdota con una amiga muy querida. A mí me ofrecieron, de hecho, el trabajo de Lima, ¿cómo vamos?, cuando estaba embarazada de mi hija. Y cuando yo les conté emocionadísimos a este grupo de amigos en una reunión de noche, me han ofrecido el trabajo soñado. O sea, para mí era como realmente, pues no, o sea, se cumplía, esa era la confluencia de lo que yo quería. Y mientras dos amigas solteras sin hijos me decían, qué increíble, felicitaciones, esa otra amiga que también estaba embarazada como yo reaccionó y me dijo, ¿vas a dejar a tu hijo por un trabajo? Y claro, yo me sentí como tan mal porque sí, o sea, pensaba que eso era demasiado bueno para dejarlo, ¿no? O sea, no podía no aceptarlo a pesar de que, claro, estaba embarazada y que eventualmente, pues, en el otro trabajo en el que estaba podría haber salido de licencia de maternidad. Aquí no tenía dudas, no tenía certezas porque era, pues, recién una oferta. Eh, entonces, ¿cómo hacemos para tener un espacio intermedio que nos ayude a construir ciudadanos que luego vayan o que ahora vayan a volverse responsables en la ciudad? Yo creo que ahí el modelo que tienen en Montessori es o sea, de dan el clavo, ¿no? Que es esta idea de libertad con límites. No se trata de llevar la crianza con respeto al extremo, como algunas familias han interpretado, y el respeto es básicamente respeto su voluntad y dejo que haga lo que sea, ¿no? Porque eso al niño no lo ayuda, lo llena de angustia, de frustración y lo hace desbordarse, ¿no? Entonces, lo que un niño necesita es una estructura y unos límites que lo contengan para sentirse seguro y dentro de esa estructura moverse con libertad. Entonces, si tú llevas al parque un niño y ese niño está pegándole a otros, tú necesitas intervenir en algún momento y retirar para que deje de hacer daño. Pero si hay un conflicto en el que todavía puede haber una negociación, eh, mirar y esperar, ¿no? Y eso es lo que a nosotros, la mayoría, nos cuesta, ¿no? Martin Seligman, el fundador de la psicología positiva, ha escrito bastante sobre este tema de inocular contra la depresión y la ansiedad, ¿no? Lo que él decía es, su héroe de niño era Salt, el creador, el que hay la vacuna contra la polio, porque uno de sus amigos de niño murió de polio. Entonces, para él, el Señor era el Salvador, ¿no? Y él se trazó la meta profesional de encontrar la vacuna contra la depresión. Y en su investigación encontró que desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, que se empezó a medir con muchas pruebas la salud mental de la población americana, los índices de salud mental habían empeorado año tras año, generación tras generación. La gente de la posguerra era más feliz que la gente del milenio, ¿no? Y tenía que ver con esto, con que tenerlo todo no te hace más feliz y no tener problemas te desequipa para la vida, porque la vida te va a enfrentar con cosas. Cuando tú de niño no puedes enfrentar la frustración, no enfrentas situaciones difíciles que puedas resolver, no te caes nunca porque siempre hay alguien que te levanta y no sabes lo que es un golpe, el día que te golpeas, piensas que te vas a morir. El día que sangras un poquito, piensas que te vas a desangrar del todo. Pero si tú estás acostumbrado a sacarte la mugre en la bicicleta, a rasparte, desempolvarte, pararte y volver a seguir, entonces vas a saber que eres capaz de volverte a parar y seguir. Y eso es el tema básico de la resiliencia, que es
uno de los temas más estudiados ahora en Europa justamente por eso, porque los niños europeos empezaron a ser criados con tanta protección que terminaban siendo unos adolescentes ansiosos y deprimidos, ¿no? Entonces, la frustración es fundamental, la sobreprotección es un peligro, y no tenerle miedo a la tristeza, ni a la cólera, ni a la... ¿no? Porque son parte saludable de la experiencia humana, y los niños tienen que saber que ninguna de esas emociones destruye a nadie, más bien aprender a manejarlas, ¿no? Gracias, Inés. Karina, que nos está escribiendo quién es el autor que hemos mencionado y nos saluda desde Uruguay, así que hola Karina, qué bueno que nos estén escuchando de allá. Se llama Francesco Tonucci, se escribe con doble C al final. Y bueno, él es justamente este señor maravilloso que tiene un movimiento increíble de ciudades para niños. Él ha conceptualizado y ha contagiado, y de hecho eso también está pasando en Lima, en varias ciudades de América Latina, para que existan, por un lado, consejos de niños, es decir, equivalentes a los regidores de los municipios o a los concejales, que haya pues niños que puedan estar dando su voz y su opinión en la toma de la decisión real. Esto no es la foto, como ese de que la niña se vuelve ministra, le toman la foto y salen en la foto y en la televisión. Es en realidad espacios como concretos y serios, donde los niños manifiestan opinión y pueden generar y pueden tomar decisiones para que afecte la política pública, ¿no? Entonces hay toda una movida de ese tipo de ciudades, ciudades para niños, que permitan darle la voz a justamente personas que hemos decidido como sociedad que no tienen voz hasta los 18 años, básicamente, ¿no? O a los 19, cuando puedan votar en el país que corresponda, ¿no? Mientras tanto, su opinión no es relevante, no es importante, no saben tanto como nosotros, son más inmaduros, hay como un montón de premisas que creo que nos terminamos de creer y que eso no ayuda justamente cuando queremos construir entornos o espacios o ciudades más comunes, ¿no? Y más comunitarias o más articuladas, en fin. Dicho esto, voy a regresar a esto que tú mencionabas del riesgo. Hay un autor también bien importante en Inglaterra que se llama Tim Gill. Tim Gill, sí. Tim Gill. Él tiene un libro que se llama, que en inglés es, que tiene que ver con ser adversos al riesgo. O sea, las familias le tenemos, en la sociedad de ahora es una sociedad que le tiene miedo al riesgo, ¿no? Entonces, queremos protegernos de cualquier pequeña amenaza que exista en para nosotros y para nuestras familias, naturalmente, ¿no? Porque tenemos miedo o lo que fuese. Pero eso lleva a que se generen un montón de problemas. Entonces, lo que analizaban en concreto en esos estudios que hicieron en Inglaterra era los juegos infantiles, los juegos en el parque. Y demostraron cómo, con estudios, aquellos parques, porque se había hecho una política pública donde tenías que tener este piso de goma, ¿ya? Para que los niños, si se cayeran, pues las lesiones no fueran tan graves, ¿no? Y nadie se muera de cabeza, con un golpe en la cabeza o qué sé yo. Pero lo que encontraba el estudio era que la inversión que se necesitaba y que necesitaban hacer los distritos para mantener y para instalar estos juegos con este tipo de equipamiento más caro, era tanta que un montón de distritos empezaron a retirar los juegos porque no podían cumplir con la regulación. Entonces, en vez de ofrecer un juego estándar, como no podían pagar el juego caro porque era más elaborado, acababan sacando los espacios de juego, con lo cual limitabas el acceso al juego y el derecho de los niños a divertirse. Pero además, lo que él mencionaba era que en realidad ese juego protegido a su vez generaba en las familias y en los niños menos atención, o sea, la gente estaba menos preocupada por el espacio, con lo cual él decía, o sea, se generaban accidentes incluso más graves que antes, ¿vale? Entonces, como estábamos protegiendo pues al niño en esta burbuja, en este espacio, acabamos generando que no sepa cómo caer, que no sepa cómo levantarse, que no sepa cómo saltar, y esos problemas acaban generando más que piernas o brazos rotos, que además, ojo, eso es bien interesante, según estos autores, es parte elemental del crecimiento. O sea, lo que ellos dicen es casi que las personas en su vida
en la vida humana de una persona, pues tendría que haber un brazo roto, una pierna rota, es parte del aprendizaje. Claro, yo no me he roto nunca nada, así que, y espero que no me pase, pero o sea, no debiera ser algo pues tan grave como para que nos vuelvan en un espacio pues tan pristino y tan aséptico, ¿no? Ahora, claro, eso en Inglaterra. ¿Cómo traemos esto aquí a una ciudad como Lima, a Latinoamérica, con una serie de amenazas y de riesgos estructurales, yo no sé, no diría que mayores, pero sí distintos y en todo caso quizás más cercanos? No lo sé, ¿no? Porque igual en otros lados hay violencia y cosas horribles, pero ¿qué pasa entonces aquí con un escenario? Y no quiero que pensemos solo en los niños que viven en las burbujas, ¿no? Que pasan de la burbuja a la otra burbuja, sino en general, de los niños y niñas y sus experiencias en la calle. ¿Cómo hacemos entonces ahí, Inés, al respecto? O sea, yo creo que hay por los lados, ¿no? O sea, como tú dices, por un lado está el autocuidado. Yo creo que eso empieza desde el nacimiento, ¿no? Desde antes. Para los que no son padres y piensan hacerlo, y para los que tienen infantes bebés, yo realmente recomiendo un enfoque tipo el de Amy Pickler. Yo me acuerdo cuando estaba embarazada y Camilo nació, mi hijo, una de mis mejores amigas de toda la vida, Ana María, vino con un libro y me dijo, yo creo en esto bastante, te lo recomiendo. Y era esta idea de cómo criar en autonomía y libertad bajo el enfoque de Amy Pickler. Que lo que hace es justamente esto, ¿no? Le da al niño la noción de control de su cuerpo desde bebé. Entonces, si tú crías a un bebé con control de su cuerpo, y era, o sea, yo me acuerdo cuando Camilo estaba en el parque y tenía meses y gateaba, y gateando trataba de treparse al tobogán, ¿no? Y yo lo dejaba que suba hasta donde tenga que subir. Venían varias abuelitas corriendo a decir, ¡ah, el bebé, el bebé! Y decía, no, va a subir hasta donde él tenga que subir, va a bajar hasta donde pueda bajar. Él conoce sus límites y él va a expandir sus límites conforme él vaya ganando más destrezas. Y nunca se ha sacado la mugre, él cae, lo que tú dices, o sea, yo nunca le enseñé, pero él sabe que cuando cae para atrás, dobla la cabeza, porque es un instinto. Yo nunca lo protegí, le di, le agarré, lo dejé que avanzara, ¿no? Y cuando tú tienes niños que saben cómo caer, tienes menos preocupación de que vayan a subirse a un juego así. Pero si tú tienes niños a los que los has tenido con colchoncitos y con todo, y que tropiezan con algo y se sacan la, ni siquiera saben poner las manos, el riesgo es más alto, pues, o sea, se van de cara, realmente se van contra la nariz. Entonces, eso por un lado, ¿no? O sea, si tú tienes niños que no se ponen las manos y se van a ir de nariz, y el papá te va a demandar a la ciudad porque su hijo se fue de nariz, entonces tienes que hacer algo. Entonces, por un lado, yo sí creo que es importante educar familias y criar a los niños con un sentido de control de cuerpo y autonomía mejor. Pero por otro lado, las ciudades no son amigables ni para los adultos, ¿no? Entonces sí, por lo menos, bueno, no, o sea, algunas sí, ¿no? Pero ciertamente esta no. Entonces, para tener ciertas condiciones que nos permitan soltar a los niños en tiempos de hoy, ¿no? Todo este campo de economía de comportamiento efectivamente ha mostrado que los humanos somos el riesgo para unas cosas, pero para nuestros hijos mucho más, ¿no? Eh, Lima y muchas de las ciudades no son más peligrosas que lo que eran cuando éramos chicos, pero tienes todos los medios sociales maximizando un caso viralmente. Entonces, el impacto emocional de ver ese caso y la cara de la mamá y la cara del niño y la situación es suficiente como para que no quieras que eso suceda, ¿no? Pero yo creo que, digamos, si hay tres cosas que no tiene que trabajar en una ciudad para que realmente pueda funcionar para los niños, ¿no? El primero es la accesibilidad, ¿no? O sea, cuando nosotros llevamos a nuestros chicos y vamos caminando con ellos varias cuadras al Parque Tradiciones, no hay forma de cruzar, es un deporte de riesgo cruzar al Parque Tradiciones. No hay un solo crucero peatonal para llegar a un parque que tiene juegos infantiles. No hay un solo semáforo. No hay un solo semáforo que vaya a parar a los carros. Los semáforos están adentro del parque, pero no consideran que su función sea de ese carros que pasen los niños. No. Entonces los niños tienen que esperar a que no haya ningún carro, o más o menos los guías ponerse así, los carros vienen a toda velocidad, ¿no? Entonces, eso, accesibilidad no solamente para los peatones, sino en general para personas con discapacidad, para gente con diferentes tipos de movilidad, para gente que no tiene carro, todo tipo de accesibilidad, ¿no?
seguridad por el otro lado, y seguridad para los niños y para los adultos, y lo otro es el respeto, ¿no? O sea, no sé cuál será el estándar para otras ciudades, pero la nuestra es una ciudad de una falta de respeto absoluta en general, ¿no? O sea, de gente que grita en la calle, de gente que se cola, de gente de mucha violencia de género, pero, ¿no? En extremo, y por supuesto, el niño solo, en un contexto así, va a ser irrespetado e ignorado también, ¿no? Entonces, que también es un entorno de aprendizaje. O sea, va a aprender cosas, va a aprender de la vida, sí, va a ganar calles, sí. Positivo, posiblemente en algunos aspectos sí, en otros de repente agarra algunos hábitos que no quisiera, ¿no? eh, entonces, creo que es como que ir de la mano las dos cosas, ¿no? No se trata de encerrarlos hasta que la ciudad sea perfecta, porque eso no va a suceder, eh, pero también ir haciendo conscientes de eso, y los niños son una perfecta forma también de organizar la sociedad, ¿no? Cuando los niños están en la calle, cuando hay más niños en la calle, es como que sacan un poco lo mejor de la gente también, ¿no? Tiene que ser más en masa, ¿no? Esto que mencionabas de qué tan peligrosa es la ciudad, yo recuerdo el año pasado habrá sido que salió este caso escandaloso de secuestradores de niños en las calles, ¿no? Que es además absolutamente irreal, porque así no funciona ni siquiera la mafia, ¿no? Yo recuerdo a mi hermana contándome, Mariana, ¿has visto la noticia de esta chica que ha reportado que le han querido jalar al niño de los brazos? Y yo ni había leído la noticia y dije, eso no es cierto, ¿no? O sea, acá hay otra situación. Pero regreso un poco, porque claro, luego eso se dio toda una conversación, mucha gente lo compartió, el noticiero por todos lados, versión 1, versión 2, versión 8, pero sí recuerdo en un chat en el que estoy de la universidad, donde un compañero compartía también eso y además la preocupación de mi esposa me ha dicho que alguien le ha contado que acá en el barrio, en la esquina de nuestro condominio, donde sea que viviera, pasó algo, ¿no? Entonces yo entro a decirle, bueno, no, pues que según la estadística, así como toda nerd, pero bueno, ya, estadísticas son irrelevantes cuando hay emociones, ¿no? Y las emociones eran fuertes e intensas porque hay miedo. Pero la cosa es que él decía, estamos peor que antes. Y yo le dije, ¿cómo peor que antes? O sea, antes estábamos en el terrorismo. O sea, antes habían bombas alrededor nuestro y teníamos, o sea, los niños nos entrenaban en los colegios para reaccionar cuando se nos metieron un coche bomba. O sea, habían migrantes que venían aterrorizados de sus ciudades a la ciudad, a la capital o a otros lados por el miedo real y constante. O sea, no podemos decir, le decía yo en este momento a este chico, que ahora estamos peor que antes. Claro, la conclusión de él fue que estamos igual, ¿no? Y le dije, bueno, no, yo no creería que estamos igual. Pueden haber obviamente casos y procesos y cosas distintas, pero ahora, claro, estamos entrando en un contexto de absoluta recesión y de problemas económicos severos, aunque igual vamos a caer, en teoría vamos a subir, pero eso se está también reflejando en temas de mucha pobreza y también se está reflejando en temas de mucha violencia, o sea, ya hay muchos reportes de robos, asaltos u otras cosas que surgen justamente a partir de la precariedad. ¿Qué hacemos entonces con nuestros niños? O sea, los seguimos guardando en la cuarentena y olvidémonos del virus que es un miedo y una amenaza presente. Pero entonces la estrategia es, estamos en cuarentena, los chicos se quedan en casa. Leía el otro día que alguien decía, mi perro ha tenido más derechos que mis hijos. Claro, porque el perro ha podido salir, ¿no? 15 minutos al baño todos los días, 4 veces al día o lo que fuese que haga, pero el niño recién hace 2 semanas puede salir media hora a la calle y a un rango a la redonda. Entonces, todo ese modelo, todo ese proceso, ¿cómo hacemos para que se integre con la forma en que nosotros como familias y como familias no necesariamente con hijos, sino en general, ¿no? Como sociedad, entendemos el rol del niño y de la niña en la calle, en el espacio público? Tú ya hablabas de cómo justamente la ciudad misma es agresiva. ¿Cómo hacemos entonces para encontrar espacios de encuentro y de encuentro pacífico y de integración? O sea, en fin, yo me imagino esta idea donde la gente puede pues conversar. Hace un tiempo yo estaba en el micro con mis hijos, volvíamos de hecho del no colegio,
el micro no nos permitía sentarnos juntos, con lo cual uno a un lado, uno al otro y tal, y mi hija se puso a conversar todo el trayecto con un señor, ¿no? Y yo estaba entre la duda de, ¿dejo que converse o no dejo que converse? Esta situación no me parece tan, no me parece tan segura, pero al mismo tiempo estaba, pues iba 2 asientos, 3 asientos. Hablaron del nieto del señor, de la conversación, o sea, eran cosas sumamente simples e inocentes. Claro, había un adulto cerca, no estaba sola, ¿no? Pero ¿hasta qué punto entonces podemos hablar de que, o podemos lograr una ciudad acogedora con los niños? Porque yo a veces, que soy como promotora de esos temas, de la independencia y tal, me lo cuestiono, ¿no? Entonces, en una persona, pues que, digamos, no tienen ni, no han leído el texto este que yo he leído, lo que fuese que haya querido interesarme en el tema, es como más riesgoso, ¿no? O sea, es como... O Sí. sea, yo siento que tengo esa teoría atrás. En la práctica no necesariamente la aplico, pero siento que ya leí la teoría. ¿Cómo hacemos entonces para que estas ciudades efectivamente se transformen en espacios educadores? Tiene que haber definitivamente un trabajo de política pública decidido y sostenido, por un lado, ¿no? Pero también puede haber un esfuerzo vecinal, ¿no? Porque por último puedes ir conquistando zonas con tus vecinos, áreas que tú sabes que son seguras, áreas donde tú estableces ciertos códigos de respeto a los niños y pones carteles de aquí no se le grita a un niño, aquí todos cuidamos a los niños, ¿no? Aquí vigilamos cuando cruza un niño en la calle, aquí paramos un carro cuando alguien cruza la pista, ¿no? Y vas haciendo extender esas zonas. Pero sí creo que, y mi hijo también ha usado transporte público desde chiquito, y conversa, como es bien hablador, también le conversa a la gente que en la combi o en el bus. Pero sí yo no puedo dejar de preocuparme por las niñas, ¿no? Porque, o sea, yo recuerdo mi experiencia y desde, yo no sé cuál ha sido la edad en la que he recibido mi primer acoso, pero no creo que haya habido mujer en esta edad que haya salido invicta. Creo que ahora las niñas las acosan cada vez más chicas. Entonces, sí me parece un tema que es necesario abordar y visibilizar, ¿no? Porque yo sí creo que tenemos que crear un espacio seguro para niños y niñas, pero creo que las niñas tienen una situación más difícil, que es importante nombrar y atender en una sociedad como esta. Más riesgos, definitivamente, muchos más. Eh, y sí, una sociedad, un niño que está caminando por la calle y de pronto necesita algún tipo de ayuda, algún vecino debería acercarse y darle una mano. Pero no sé, cuando yo pienso en alguna niña en Lima, se me paran los pelos un poco, ¿no? O sea, porque, digamos, 50-50 que las decisiones puedan no ser del todo buenas, ¿no? Entonces, sí creo que ahí todavía falta un trecho por recorrer, ¿no? Y creo que esa es una de las preocupaciones de los papás de niñas. Digo que a los niños no les pasa, a los niños les pasa. Eh, También, ¿no? Pero las niñas en la calle, creo que, o sea, a los niños les pasa en casa, ¿no? Les pasa con gente conocida. Pero en la calle, las niñas están más vulnerables, ¿no? Y sí. Bueno, antes de seguir conversando, a los que están escuchándonos, porfa, bueno, por supuesto pueden colocar preguntas y comentarios, lo que quieran, pero también tenemos un par de links o un link donde hay 2 preguntas que les pido porfa que contesten para que podamos comentar al respecto. Y aprovecho también en pedirles y en preguntarles que nos cuenten cómo les ha ido con el tema de la cuarentena para aquellos que tienen hijos o hijas en casa. Cómo les fue, o sea, bueno, no sé, a mí al menos, que como ya veníamos, entre comillas, transitando un camino medio intermedio, pues lo que me llovió fue un montón de preguntas de cómo es esto, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? O sea, y creo que una de las, conversaba con unas señoras que hacen escuela en casa de toda la vida y me decían, esto que está pasando no es escuela en casa, ¿no? O sea, normalmente nosotros salimos a la calle, nos vamos al museo, organizamos actividades, o sea, quedarte en casa confinado a un espacio cualquiera que sea el que tú tengas, no es como antinatural, ¿no? Y ese antinatural es complejo porque, claro, nos veíamos en esta contradicción, ¿no? Entre querer vivir una vida, entre comillas, normal o volver a la normalidad versus lo que estábamos viviendo.
Y aquí es como bien interesante, así como en el tema del transporte yo digo que antes lo normal era viajar apretados en el bus. Creo que ahora justamente en el tema más de aprendizaje, y yo no soy para nada especialista, así que tómenlo esto como una opinión absolutamente personal, también era normal que la única forma de entender el aprendizaje era a través de la escuela, ¿no? O sea, de la institución escuela. Y ahora algunas familias se han dado cuenta que no, y en concreto algunas familias se han dado cuenta también de que el costo que representa la escuela privada, que suele ser además en algunos casos de muy mala calidad, hay estudios que determinan cómo la escuela pública acaba teniendo mejores resultados académicos que la escuela privada en concreto, se puedan como haber decepcionado del modelo en el que estaban, más allá de que obviamente no hay plata, por supuesto, y puedan de pronto volver a la escuela pública. A mí me parece algo fascinante, porque una de las cosas, uno de los dos atributos que tiene la escuela pública que a mí me parecen excelentes y que ojalá podamos aprovecharlos más, es por un lado la heterogeneidad y la posibilidad de que haya mucha gente distinta en un mismo espacio, ¿vale? Y que además las escuelas públicas suelen ser territoriales, o sea, es decir, uno va a la escuela pública del barrio y eliges entre las 2, 3, 4 escuelas públicas que puedas tener cerca. Y no haces pues los viajes tremendos de un lado a otro, sobre todo en los colegios más caros o los colegios más privados como de alta gama, ¿no? Entonces ahí es donde yo veo que hay una oportunidad, pues entonces nos habíamos acostumbrado que la escuela era el vehículo y que el niño o niña, el alumno, era enseñado por alguien. Entonces yo te enseño a ti a lo que fuese que sea, ¿no? Los ríos del Perú, las regiones, lo que fuese. Y ahora vemos estos programas increíbles de Aprendo en Casa que están sacando en el Ministerio de Educación y que están increíbles, con mucha información y con mucho, con mucha capacidad justamente de provocar el análisis, de provocar el aprendizaje, pero ahí viene la pregunta, no todas las familias y no todos los niños tienen las mismas oportunidades tampoco. Entonces vemos cómo no hay internet en algunas zonas, no tienen tablet, no tienen obviamente computadora o lo que fuese que necesiten, o están en contextos y entornos con mucha vulnerabilidad, donde hay violencia, donde hay violencia sexual, donde hay pobreza extrema que hace que, por supuesto, no haya comida. Entonces, ¿cómo hacemos? La escuela ahí también sirve pues, como este nivelador, o sea, permite ser, en el mejor de los casos, ser un espacio como seguro también para los niños. Por eso la escuela pública es tan importante. Pero entonces, ¿cómo hacemos ahora para fortalecer esa escuela pública en un contexto en el que, además, espero que todos lo sepan, no va a haber escuela en todo el año? O sea, creo que hay todavía gente que se aferra como la ilusión de que los niños de pronto en septiembre, en agosto estén regresando, pero eso no va a pasar, o al menos eso es lo que yo creo. Nosotros estamos preparados para que todo el año y hasta pues febrero, marzo que empiezan las clases, los niños no vayan más al colegio. Entonces, ¿qué hacemos con ese espacio? ¿Qué cosas sugieres, Inés? Yo definitivamente yo creo que el camino Perú, algunos otros países en América, pero Perú es uno en particular que es un sistema muy fragmentado, y esta crisis ha evidenciado lo roto que está, ¿no? La educación es un derecho, debería ser gratuita para todos, y sin embargo, los que tienen plata tratan de pagarla porque consideran que la educación gratuita no garantiza nada, ¿no? Lo cual, como tú dices, no es del todo cierto. Es decir, es cierto que la educación pública en el Perú tiene todavía un largo trecho para avanzar, pero la oferta de educación privada es tan variada que un grueso de la educación privada es mucho peor calidad que lo que se puede recibir en una escuela pública gratuita. Entonces sí creo que la apuesta, bueno, obviamente como país es por la escuela pública. Y creo que el gobierno está como avanzando en esa ruta, ¿no? Es un mastodonte, o sea, debe ser la institución más grande del país, ¿no? 350.000 docentes, 60.000 puntos de atención, por todo el país. Debe es una tarea titánica,
pero yo creo que la crisis nos plantea, por un lado, el reto de que de cambiar la forma como tenemos el avance de los niños. No podemos pedirle a un docente que tiene a sus alumnos en diferentes hogares que pida que a todos avancen lo mismo todos los días, ¿no? Entonces el avance, la ruta personalizada es la primera transformación. De hecho, ya en el Ministerio de Educación ya se está hablando de voltear la clase, por ejemplo, ¿no? Un concepto que planteaba Salman Khan, el fundador de Khan Academy, y que ya se escucha en los pasillos del Minedu como alternativa a esta cuarentena. Yo creo que es un paso adelante. Eh, Inés, eh, ¿podrías explicar un poquito mejor de qué trata esto, de voltear la clase? Voltear la clase significa cambiar el concepto de que tú tienes que tener un profesor que te dé un contenido a todos por igual mientras tú escuchas y que luego te va a salir a la pizarra y responder preguntas en frente de todos con toda la ansiedad de que te vas a equivocar o resolver un problema para ver qué aprendiste y darte un examen, todo ocurriendo de manera sincrónica, y luego te mande hacer tareas en casa y que resuelvas problemas y apliques lo que has aprendido, pero solo en tu casa. Y entonces estás en tu casa a las 7 de la noche y te das cuenta de que no entendiste nada y no tienes cómo resolver el problema ni a quién preguntarle. Voltear la clase significa, tú recibes el contenido de la clase en un video o en una explicación y tú puedes retrocederla y avanzarla hasta que la entiendas. Y luego lo que no entiendes, a clase le preguntas al profesor o a otros compañeros, esta parte no la entendí, ¿no? Entonces, el encuentro en el aula no es un encuentro en el que yo me siento pasivamente a escuchar al docente explicarme todo, aunque yo no haya entendido y solamente estén entendiendo esos cuatro del frente, sino yo vengo acá con un conocimiento y con unas dudas, vengo a preguntar, ¿no? Requiere un cambio de mentalidad también, en el que tener dudas y no saber y no entender no es malo. Tener preguntas es bueno, ¿no? ¿Qué decir estás pensando realmente en el contenido? Es de clase, ¿no? Y es mucho más eficiente porque permite un contacto más humano. Hay gente que dice, pucha, pero con la tecnología entonces se pierde lo humano, el valor del contacto del profesor con el alumno. No, al contrario. En lugar de pedirle a cientos de miles de profesores que preparen la misma clase, tú tienes una clase, o sea, la mejor clase, con el mejor profesor que sabe dictar la mejor clase, la tienes grabada con un montón de explicaciones y ejercicios que ayudan a entender y los alumnos pueden retrocederla y avanzarla y usarla y tratar de hacer ejercicios para comprenderla. Y luego lo que no entiendan de eso, su profesor muy en directo, en carne y hueso, les ayuda a entender. Eso de hecho ya es un modelo que se utiliza en varias universidades, ¿no? O sea, tú no necesitas ir a una universidad de provincia chiquita para tener digamos, tú podrías ir a una universidad así y tener acceso a los mejores profesores de leyes del mundo bajo ese sistema. Y lo que tienes en tu clase de la universidad pequeña estatal es una discusión muy profunda con un facilitador bien entrenado que ayuda a promover un debate mucho más aplicado. Entonces, eso voltea la clase. Y eso es una empezando a surgir a raíz de esta crisis, ¿no? Lo otro es el tema de blended learning, ¿no? De un aprendizaje que integra el uso de las tecnologías, pero que no las usa solamente para entregarte información ¿no? O sea, lo que muchos están haciendo es, te pongo la pantalla y te dicto la clase como si estuviéramos en aula. Eso no es blended learning, ¿no? Blended learning es lo que estoy diciendo un poco, ¿no? Cómo utilizamos las tecnologías para maximizar la calidad del aprendizaje y la calidad de la experiencia, que lo disfrutes, ¿no? Con toda la tecnología que existe ahora, un software puede detectar cuál es la ruta perfecta para cada niño, según los errores que comete, los clics que hace, no solamente las respuestas enviadas, sino de repente hizo clic a A y luego hizo clic a B y mandó B, pero el software ya sabe que primero hizo clic a A, y con eso reconfigura un Big Data que de repente este niño está pensando en esta ruta, entonces de repente necesita esta otra explicación. Eso es algo que un profesor no puede saber porque no puede meterse en la mente del niño, pero sí el software le puede dar esa información al profesor y le puede decir, oye, por si acaso este niño podría necesitar refuerzo en este tema, fracciones, que es algo que nosotros vemos todo el tiempo. Entramos y miramos
rojito en este tema, ¿no? Con este niño. Entonces vamos y conversamos, oye, que vemos que estás teniendo dificultades con fracciones. ¿Qué te parece si intentas con este otro material? Y esa sería la tarea, y ese es el otro tema fundamental en la transformación educativa, ¿no? Que es cambiar el rol del docente, ¿no? No es un entregador de contenidos y un certificador de conocimientos, ¿no? Primero te entrego el contenido, luego verifico que lo puedes repetir correctamente o demostrar, que esa es otra batalla, ¿no? Cómo demostramos a fin de año que nuestros estudiantes de escuelas públicas y privadas lograron algo sin ni siquiera haber podido darles las clases que les correspondía, ¿no? Sino cambiar un rol del docente que sea esto, ¿no? Más como lo que tenemos nosotros, un guía que sabe dónde estás y que te ayuda a dar el paso siguiente. Y dentro de ese escenario, porque claro, eso es algo que también está ocurriendo en general en todos los espacios de educación, ¿no? O sea, las escuelas, las universidades, los institutos, etcétera, y hay algunos que se están adaptando mejor, porque ya tenían pues como, sea que ya manejaban mejor la tecnología o este tipo de sistemas, o sea que son pues tienen un modelo adaptativo más fácil, pero ¿qué pasa con el alumno, no? O sea, yo recuerdo y he visto cómo muchos alumnos de universidades, o sea, ya jóvenes, reclamaban al profesor pues parado al frente, ¿no? O sea, este profesor no me quiere enseñar porque no está conectándose las 3 horas que ahora son virtuales y lo quiero ver dictando clases. Todavía hubo varios reclamos contra algunos profesores cuya técnica siempre había sido pues te lanzas a todo leer y luego discutimos y conversamos, con lo cual en realidad la participación formal del profe acababa siendo pues de 1 hora y no de 3. Entonces ahí salía como, devuélvanme mi plata, ¿no? O sea, ¿dónde está pues lo que me prometieron? ¿Qué pasa ahí? Porque claro, yo cuando estudio y cuando yo también soy profesor y cuando dicto clases me encuentro con básicamente dos perfiles de alumnos, ¿no? El perfil del alumno que obviamente ya leyó, llegó, y si no leyó, ojo, porque no todos leemos para llegar a la clase, pero que pudo revisar, miró más o menos, tomó los conceptos, incluso googleó lo que había que, ¿no? O sea, de qué decía el autor tal o cual. Entonces llegas con un contenido y luego tienes el que en verdad necesita el PowerPoint con el esquema, ¿no? Entonces a mí me sonaba, me fastidiaba mucho y yo siempre me reía con los alumnos y con las alumnas cuando había una quinta persona que me volvía a preguntar, ¿cuál es el esquema del trabajo? Y yo, no, yo no te voy a dar un esquema del trabajo, o sea, yo te digo, o sea, hay una introducción, pues, pero ¿cuántas páginas, cuántas palabras? Yo no te voy a dar palabras ni parámetros tan grandes. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar también el chip, ya no del profe, que están haciendo esfuerzos tremendos, hemos visto unas historias lindas ahí en redes sociales, este profe de la pizarra, el profesor que salió el otro día con el Instagram, de sus hijos que lo ayudaron a conectarse, que practicó y se peinaba, o sea, cosas hermosas. Pero, ¿qué pasa entonces con el alumno? El alumno que no se deja, o sea, no se permite a sí mismo aprender, ¿no? O sea, sigue queriendo que le enseñen. ¿Cómo hacemos para cambiar ese chip? Hay un tema que tú dices de esta falsa noción de el cliente que compra la educación, ¿no? Había este profesor viejito que también salió en las redes que le emplearon los alumnos, le hicieron hacer, ¿no? Que también se había preparado para hacer su clase en Zoom, me partió el corazón, y le dijeron, profe, no se ve, no sé qué, le hicieron hacer un montón de clics, o sea, lo maltrataron, ¿no? Y luego su hijo le dijo que, o sea, lo habían estado bulleando, básicamente. Y él, súper triste, ¿no? Puso un mensaje diciendo, la educación es una cosa bien, bien ingrata, porque es algo que la gente está dispuesta a pagar, pero no dispuesta a recibir, ¿no? Y, y al mismo tiempo, en este tiempo de cuarentena se ha escuchado tanto esta cuestión de devuélvame mi plata, que este servicio no lo vale, eh, como si fuera culpa de los maestros o como si fuera culpa de los colegios, la situación que estamos pasando, como si, yo he visto, bueno, también profesores universitarios y de colegio, ¿no? Que grabar 15 minutos o 20 minutos en el aplicativo que sea que te ha dado tu institución para grabar tu lecture, puede tomar 3 o 4 horas porque se cuelga, porque no carga, porque no sé qué, porque te salió mal no sé qué, y quieres hacer perfecto para tus alumnos, y lo haces con mucha dedicación, y buscas toda la bibliografía, ¿no? Y quieres hacerlo además en 15 minutos para que no se aburran, porque son millennials, y no van a ver 1 hora de video, entonces quieres concentrarles
la esencia de lo que les quieres decir en los pocos minutos que sabes que te van a escuchar. Entonces haces un gran trabajo de síntesis, de investigación, y encima, luego te dicen, ok, solamente 15 minutos, ¿qué hago? ¿No? No hay ningún aprecio, hay una total falta de respeto por la profesión y por la vocación, y de parte también de las familias que yo entiendo que están en dificultades, ¿no? Pero una cosa es decir, no podemos pagar, ¿no? Estamos sufriendo, estamos en crisis, ¿cómo hacemos? Y otra cosa es decir, no nos parece que nos cobren lo mismo porque este servicio no es lo mismo. Obviamente no es lo mismo, pero no quiere decir que los maestros estén trabajando menos, la gran mayoría está trabajando mucho más, ¿no? Y poniendo, por supuesto, de sus recursos, de su casa, de su internet, de su papel, de su todo, ¿no? Y claro, cuando hemos criado jóvenes que además, claro, no quieren, en el caso de los universitarios, ¿no? Apagan la cámara porque quieren que los vean, y entonces están, algunos incluso postean en sus Instagram, ¿no? Acá en la clase de qué, y está el celular por ahí en la cama, y ellos, ¿no? Pues el profesor está tratando de hacerlo mejor. Sí creo que hay o sea, les hemos fallado, ¿no? Digamos, como generación. O sea, creo que es importante tener esas conversaciones. Creo que es una buena oportunidad para parar y tenerlas. Lo que sí también veo es, y yo no enseño ahorita en la universidad, pero muchos están sufriendo, ¿no? Y mis amigas que dictan que tienen ahorita mejor conexión con sus estudiantes son las que paran la clase y conversan, ¿no? Con el que se le murió el papá, con la que está deprimida, con el que está asustado, y conectan, porque ahorita en estos momentos no puede estar una cosa separada de la otra, ¿no? Ni en la superior ni en la básica, y eso es bien importante. Nosotros siempre decimos, lo emocional va primero, ¿no? Pero realmente va todo conectado, y yo creo que un profesor que dicta sin esa conexión, lo que genera es que el alumno desconecte más, ¿no? Pero también creo que jóvenes que no son capaces de empatizar con maestros de otra generación, que están haciendo el mayor esfuerzo por conectar con una tecnología que no es la suya, y salir totalmente de su zona de confort. Ya los quisiera ver a ellos tipeando con máquinas mecánicas. O sea, y sin internet, y sin Google. A ver, haz un trabajo de investigación en una biblioteca con una máquina de escribir. Y anda a buscar libro por libro, tus ficheros, ¿no? Para que entiendas, o sea, digamos, un poco de empatía. O sea, creo que necesitamos trabajar eso a fondo, para tener una sociedad que reciba mejor a los niños. Jóvenes que maltratan a los profesores mayores, me parece una de las peores caras de la educación. Sí, y a ver, en lo que Lucas me vas a ayudar, porfa, poniéndonos las respuestas a las preguntas que hemos hecho aquí en el link. Mientras tanto, yo les puedo aprovechar en contar que una de las, o sea, una de los procesos, digamos, que yo pude vivir cuando había justamente, bueno, pero a ver, miremos primero las preguntas. Les hemos preguntado, ¿no? ¿Con qué palabra describiría la experiencia de la escuela en casa, ¿no? Claro, la primera que sale es retadora, ¿no? Aprendizaje, oportunidad, reveladora, familiar, agotadora también parece por ahí. Acá abajito hay decepcionante, escaso apoyo y dinamismo, aburrimiento, caótica, estrés, estrés por acá también, con tilde y sin tilde, solitaria, ineludible, claro, no te queda otras, ¿no? Aprendizaje tecnológico, falta de compromiso, agotado, caos, o sea, es una mezcla, ¿no? Es una mezcla como de estas emociones y de estos procesos que se nos vienen juntos, porque además es como un vaivén, ¿no? O sea, a veces te salió bien, ¿no? Como que, uy, la hicimos, ¿no? A mí me pasa mucho cuando, por ejemplo, en las mañanas no tengo reuniones, fluye la escuela en casa, pero a veces empiezo con las reuniones a las 8 de la mañana, a las 7, a las 9, y no tengo idea qué pasó, cuando a las 4 de la tarde volteo a ver si algo ha pasado, ¿no? O sea, entonces esa situación creo que es compleja y obviamente hay familias que tienen todavía más complejidades, ¿no? Familias solas y tal. Y aquí es la pregunta en la que hacemos sobre la ciudad, ¿no?
¿qué crees que la ciudad si crees que la ciudad en la que vives puede ofrecerte a ti, a los niños, a los jóvenes, oportunidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, claro, una mayoría nos dice que sí, un pequeño grupo nos dice que no, pero sí es importante, y acá quiero regresar a uno de los comentarios que nos han hecho. María Glauser, hola María, ¿cómo estás? Nos dice, ¿no? Más allá de los niños y de las niñas, hay ciudades que son fantásticas en su rol educador, como Berlín. Puedes recorrerlas sin guía porque sus museos dan toda la información gratis y los espacios públicos históricos relatan la memoria con carteles. Puedes ser autónomo en tu aprendizaje y esto es para chicos y grandes, ¿no? En Boston, por ejemplo, hay la línea roja, ¿no? Que es una cosa que a mí me encantó cuando la conocí. Caminas y recorres la ciudad alrededor de la línea y en los puntos vas parando y te vas autoinformando. En Río de Janeiro es una propuesta que hicimos hace un tiempo, en los letreros de las calles, ¿no? O sea, en la calle en la que fuese que vives, ¿no? O en cualquier calle, en Javier Prado. O sea, a ver, ¿cuántos de ustedes saben quién es Javier Prado? ¿No? Un montón de gente no sabe. Entonces, en los letreros de Río de Janeiro tienes el nombre, Javier Prado, y abajito que te dice la descripción de quien sea que fuese, ¿no? Entonces yo vivía en una calle que era uno de los creadores del himno nacional, me he olvidado el nombre de la calle. Bueno, y también, bueno, pero yo no sabía que era el creador del himno nacional, me lo contaron, entonces fue como, bueno, ¿y por qué eso no es información accesible, ¿no? ¿Por qué eso no es información pública? O el rol de la biblioteca, ¿no? Conversaba con mi prima que vive en Francia y me decía, aquí, claro, tenemos la biblioteca a unas cuantas cuadras y la uso mucho, entonces yo tengo 5 libros en casa, pues porque voy cambiando, hay como esta sensación también del compartir, del recurso público y comunitario que se vuelve pues poderoso, ¿no? Y a mí esa es una de las cosas que me llaman la atención y que me gustaría que desde las ciudades latinas podamos ofrecer a nuestras comunidades. Quizá Córdoba, que es una ciudad famosísima en Argentina, conocida justamente por su vínculo con los niños, los espacios públicos, con un montón de cosas lindas, nos puede enseñar un montón, ¿no? Para no decir, te quieres traer la experiencia de Berlín o la de Boston, ¿no? O sea, no es un asunto de importar procesos, sino un asunto de encontrar justamente oportunidades que no tienen que ser más caras, ¿no? Pero bueno, volvemos perdón, Lucas, nos ayudas con el video un ratito chiquitito y de ahí volvemos a las preguntas de la gente, así que mientras tanto pueden ir haciendo sus preguntas y sus comentarios ahí en donde sea que estén viendo, en La Mula o en Nodal o en donde sea que estén viendo sus comentarios. Ayúdanos, Lucas, con el video. No se escucha, ¿no? No. Ya, se los pasamos entonces en el link ahí ya en el chat. Eso, hemos hecho por primera vez esto, así que por eso no alcanzamos a hacer lo que funcione, pero básicamente es un videíto, un meme que ha corrido ahí en redes de un papá que dice, ya no puedo ser profe, estoy harto de la escuela en casa, y se ve pues al papá o al adulto, ¿no? Enseñándole al niño la palabra, ¿no? M-A. ¿Qué dice? El niño dice ma. Ok, acá hay otra. ¿Y qué dice acá? M-A. Ma. Y luego dice, ya, y si le ponemos tilde, ¿qué dice? Y el niño dice, Matilde, ¿no? A Matilde, ¿no? La niña, nombre de niña. Y claro, o sea, todo el mundo lo ha compartido en plan como qué desastre, la escuela en casa, el aprendizaje, pero en verdad lo conversaba con justamente algunas familias de Tincuy y decíamos que era perfecto, o sea, era una representación perfecta de un aprendizaje real de un niño. O sea, es totalmente lógico que si tienes una ma y luego te digan, agrégale una tilde, que te salga Matilde, ¿no? Pero creo que hay como un proceso en el que también nosotros como adultos tenemos que como bajar un poco la intensidad, ¿no? O sea, dejar de proyectar en los niños lo que sea que queramos que hagan, que aprendan súper rápido. También hubo hace unas semanas en Facebook o en redes, o en Instagram, en Twitter, la mamá que estaba furiosa con el niño que no aprendía nada, pues y que casi que sacaba la chancleta para pegarle, ¿no? Y era la intensidad de te voy a matar porque no se ha entendido nada de lo que estamos hablando hace media hora, ¿no? Yo me acuerdo así, a mí y a mi mamá en ese plan. Y también me veo a mí con mis hijos en ese plan también, ¿no? Entonces, ese equilibrio, o sea, y claro, a mí una de las cosas que me encantaría que ocurra es que justamente desde la ciudad, desde el territorio, desde el espacio, desde el museo, desde el parque, desde la vereda, podamos encontrar esas oportunidades de aprender naturalmente. Pero bueno, vamos a ver algunas preguntas aquí. Julio nos dice,
¿Cómo hacer para que los niños y las familias aprendamos a ser cooperativos en una ciudad que alienta la competencia descarnada? Por ejemplo, en la cultura combi. O en términos de los miedos, ¿no? Jorge Rubio nos dice, ¿qué tienen que decir acerca de la cultura del miedo? ¿Cómo resistir a su expansión desde la escuela, en especial en esta coyuntura? Kelly nos dice, claro, nos comenta, ¿no? Yo me traumo cuando veo a un niño solo en la calle, ¿no? O sea, claro, tal cual, ¿no? Yo una vez me crucé una niña, eso que a veces, pucha, para mí fue una experiencia bien fuerte, porque estaba caminando en la calle, veo a esta niñita, enanita, chiquitita, tendría pues 8 años. Y la veo sacando el celular, y está sola, y en un paradero, estamos en un paradero con mucha gente, y ella caminaba hacia mí y yo hacia el otro lado. Nos íbamos a cruzar y la veía como buscando algo y luego tomando el celular, un celular chiquito. Y cuando paso al lado de ella, escucho que dice, mamá, perdí el dinero. Uf. Entonces, claro, en ese mismo momento yo le pregunto, ¿se te perdió la plata para el pasaje? O sea, el pasaje del bus. Y ella me señala. Y la mamá pues le estaba gritando, le decía algo como que, pero ¿cómo la plata? O lo que fuese que le había dicho, porque... Y me empezó a hablar a mí. Y yo le dije, bueno, yo te doy plata para que te vayas en el micro, ¿no? Entonces la niñita al mismo tiempo le decía, no, mamá, que hay una señora que me está queriendo ayudar, no sé qué. Y claro, dice que le vamos a pagar mañana. Y yo, no me tienes que pagar, porque además yo no voy a volver a pasar por aquí mañana a esta hora. No nos vamos a cruzar. Y lo único que me pude quedar pensando fue, ¿qué pasaba si no se encontraba conmigo? O sea, ¿qué iba a ocurrir? ¿Cuál es la estrategia ahí? O sea, ella tendría que haber vuelto al colegio para que alguien en el colegio avise o le presten ese sol 50, o lo que fuese que tomaba que llegara a su casa, o se encontraba con una persona que la secuestraba, o sea, digamos, ¿no? Los dos extremos, ¿no? Pero ¿cuál es el protocolo ahí? Claro, 8 años, no tenía más de 8 años. Y estaba sola un día a las 3:30 de la tarde en el centro de la ciudad, yendo a su casa que quedaba en Chorrillos, o sea, tenía que tomar un micro lejísimos. Entonces, esta sensación de cómo hacer del miedo o sea, cómo el miedo es un obstáculo, ¿no? Y cómo lo volteamos y cómo hacemos para que esto pues no pase, ¿no? Antes de entrar contigo, Inés, Matilde Campuzmaná, perdón si pronuncié mal, nos dice, ¿no? Que el camino puede cambiar si logramos reconocer a la educación como algo que no le pertenece solo a la escuela, sino a toda la comunidad, y por ende es una responsabilidad comunitaria. ¿Qué opinamos de eso? Y claro, que tenemos niños siendo explotados en las calles, un montón de cosas. Kai nos dice, ¿qué hacemos con nuestro miedo de que se caiga? ¿No? O sea, cuando hablábamos justamente de este espacio en el que hay que darle la oportunidad de que a los niños les pase algo. Y Claudia dice, creo que pasa porque los niños en el espacio público caminan y juegan junto a las preocupaciones y ansiedades de sus padres o acompañantes. Entonces, cómo eso también nos impregna, ¿no? O sea, o les impregna a los niños y niñas estas emociones. Así que te doy la palabra a ti, Inés, para contestar algunas de estas preguntas y luego regresamos con otras más, así que sigan escribiéndonos para comentarlas. Ya. Me avisas si es que me olvido de alguna, porque no entiendo la letra. El tema de lo cooperativo y la competencia, yo creo que el problema de esta sociedad o de esta ciudad y muchas ciudades no es la competencia solamente, es la falta de respeto, es la desconsideración. O sea, yo no estoy compitiendo contigo por llegar más rápido a mi trabajo. Yo estoy queriendo ignorar tu existencia y pasarme la luz, ¿no? No estoy compitiendo contigo por quién tiene más basura en la calle, simplemente estoy tirando la basura. Creo que el reto, el reto digamos, aquí tenemos una sociedad, yo diría, y acá les planteo esta noción de mentalidad fija, con una mentalidad fija, ¿no? Que le inculcamos a nuestros hijos desde chiquitos, que es la del éxito. El éxito se consigue si tú eres un ganador, por lo tanto, si eres mejor que los demás, y eres mejor que los demás cuando tienes talento, y el talento es algo que tú tienes porque eres inteligente y porque naces con él, entonces, si eres bueno para las matemáticas, entonces vas a ser un ingeniero, y si no es bueno, entonces tendrás que hacer otra cosa. Y ahora hay mucha investigación que demuestra que la inteligencia no es una cosa fija, ni es algo fijo, todos los talentos se desarrollan, el cerebro fortalece con los errores y con la práctica.
práctica profunda y errores hacen mielinizar el cerebro y eso hace que te vuelvas más inteligente o mejor en lo que haces. Desde el futbolista que logra patear de manera, hasta el pianista que logra la secuencia perfecta, hasta el matemático que logra resolver el problema, todas son conexiones neuronales bien mielinizadas. Y eso es con la práctica. Cuando nosotros tenemos una sociedad que transmite a todos, adultos y niños, que solamente hay un grupo de exitosos porque son mejores que nosotros, esto es el concepto de competencia, unos ganan y otros pierden, esta mentalidad hace que tú te midas contra el éxito del otro y midas tu éxito contra el éxito del otro. Cuando tú tienes una mentalidad de crecimiento y tú sabes que tú siempre puedes ser mejor, que tu vivencia tu talento puede crecer con más práctica, el éxito del otro no es más que inspiración, porque significa que si él lo pudo hacer, tú también podrías. Tienes que nada más estudiar qué fue lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo que lo llevó a ese lugar y cómo lo logró? Y entonces de repente tú puedes llegar a eso. Y si no es esa misma ruta, tú buscarás la tuya propia. Pero entonces el éxito del otro se vuelve una fuente de inspiración, tus fracasos se vuelven oportunidades de aprendizaje y de fortalecimiento de tu talento, y los errores lo mismo, ¿no? Y en el contexto, un reto es algo emocionante, no una cosa estresante, peligrosa. Y yo soy de la que cree que la competencia no es opuesta a la cooperación. Creo que las cosas son semejantes, siempre tratadas de una manera adecuada. Yo creo que los niños que son protegidos de la competencia y que se en estos entornos que todo el mundo gana y todos tienen su trofeo, este juego no tiene reglas, este juego no tiene puntos. ¿Qué hacen cuando no lo contratan para el trabajo al que estaban postulando? ¿Qué hacen cuando no entran a la universidad? ¿Qué hacen cuando no consiguen? O sea, en la vida hay que competir para hacer cosas. Vas a presentar un proyecto y escogerán al proyecto ganador y el tuyo de repente no. Vas a aplicar a un financiamiento y de repente no lo consigues. Y lo que tienes que saber es que hay gente en tu campo tan buena como tú, o incluso mejor porque de repente lleva más tiempo trabajando o porque de repente se esforzó más. Y de esa gente puedes aprender para que la próxima te salga mejor. Y es un tipo de competencia que es diferente a la idea de yo soy un fracaso y todo me sale mal, que muchos niños se programan desde, yo diría que en segundo grado ya vienen con ese chip, incluso en primer grado, con esta idea eh, de yo no sirvo, ¿no? Esto de la cultura del miedo, Mariana, me refrescas, me- Sí, claro. A ver, la cultura del miedo nos mencionan, por un lado Jorge Rubio nos dice, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la cultura del miedo y cómo resistir su expansión desde la escuela? O sea, como que en la escuela podría, interpreto Jorge, que desde la escuela podría haber un espacio en el que más miedo te generen, ¿no? O que se más refuerce. miedo a la calle. Supongo que sí. Ahora acá Kelly nos dice que, claro, él se asume Esta un niño cuestión solo en de la ver al niño, calle. sí, Uh-huh. lo puede conectar esas dos preguntas, ¿no? La de ver a un niño en la calle solo y Yo me acuerdo cuando era chica, todos mis amigos se iban en coche a sus casas. También, bueno, yo vivía caminando, entonces yo me iba caminando y regresaba. Pero todos éramos sin supervisión, ¿no? Y como tú dices, con coches bombas, con policías que no estaban ahí para protegerte necesariamente y no había serenazgos. No era tampoco la situación ideal, pero yo siento que cuando una ciudad está acostumbrada a ver un montón de niños a la hora de la salida tomando buses, está más preparada para lidiar con esa situación que una sociedad que nunca ve un niño caminando solo por la calle. Entonces sí creo, como tú dices, que necesitamos empezar a irnos acostumbrando y de repente es una cuestión de gradualmente, como primero salir los niños acompañados y después irlos, digamos, mirarlos a unos buenos metros y después ir solo cuando son un poco más grandes, con hermanos mayores y así, ¿no? Pero sí creo que tenemos que avanzar hacia tener a más niños en la calle y de la mano con protocolos. Creo que el tema de serenazgos o sistemas vecinales son fundamentales, pero los niños que tienen que trasladarse, ¿no? a sus colegios, no puede ser que un niño de 13 años no sepa ir a la esquina a comprar algo a la bodega.
pues, ¿no? Algo está mal, algo estamos haciendo mal como sociedad, ¿no? Si nuestros niños están creciendo de esa manera. Eh, eh, y, y sí es cierto que, sí es cierto que puede, o sea, si los niños no conocen algo, se genera más miedo, ¿no? Y eso, yo también aquí quiero hablar un poco de la integración, ¿no? Ciudades más segregadas, ocurre un poco en Lima, pero no tanto porque hay mucho tránsito digamos, vivimos segregadamente por sectores socioeconómicos más o menos, pero hay mucha movilidad en el día. Hay ciudades en las que realmente hay segregación, entonces todo lo que está pasando en Estados Unidos tiene que ver también un poco con eso. Hay barrios definidos por razas, ¿no? Y eso también contribuye a los miedos, ¿no? El miedo a lo desconocido, el miedo a lo diferente. Entonces, cualquier ciudad que apueste por los niños tiene que apostar por la integración también, ¿no? Para justamente combatir el miedo. La educación no nos pertenece a todos, nos pertenece a todos, nos lo he dicho, no solamente a la escuela. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ese concepto, ¿no? Yo creo que en algún momento, lo que ha ocurrido es que hace más de 100 años conquistó la humanidad las 8 horas de jornada laboral, y en algún momento, con la promesa de la computarización y de que íbamos a estar relajados, porque las computadoras iban a hacer todo el trabajo por nosotros, alguien nos sacó la vuelta y terminamos trabajando más. Y ahora no sé quién trabaja 8 horas, pero deben ser bien poquitos. Entonces los padres sobreexplotados depositaron a sus hijos en el colegio y dijeron, tú porque yo tengo que tener éxito, y tengo que trabajar, y tengo que lograr todas mis metas, porque encima ahora tengo metas. Entonces, creo que es necesario repensar no solamente de hacernos cargo de la educación, que claro, la sociedad, los medios de comunicación, los políticos, ¿no? O sea, varios políticos han tenido el gesto bien bonito de hablarle a los niños en la cuarentena, ¿no? Yacinda, por ejemplo, pero no solamente. Eh, eh, y, y en Perú no he visto, no sé si tú has visto, Mariana, pero le han pedido al presidente Vizcarra, la verdad es que no he estado, no puedo mirar mucho los Pero anuncios el porque ministro de Educación ha estado contestando preguntas de los niños. el He ministro visto ha estado contestando, sí es cierto, pero el presidente no ha hecho un mensaje a los niños. no que haya visto. No. Y eso sí me parecería importante, ¿no? Yo creo que desde ahí también parte ese reconocimiento de su ciudadanía, ¿no? De que están ahí, de que están enfrentando esto con bastante interés. Eh, También, o sea, junto con asumir nuestro rol como en la educación, es importante pensar que como ciudadanos tenemos demasiadas demandas y esta crisis nos debería llevar a pensar qué tipo de sociedad y qué tipo de vida queremos, ¿no? O sea, queremos una vida en la que no vemos nunca a nuestros hijos, queremos una vida en la que trabajamos sin parar, por más que amemos nuestro trabajo, y no tenemos tiempo y postergamos todas nuestras metas, ¿y para qué? Porque el trabajo es infinito, no para nunca. Y hacemos con el miedo de que se caigan. Yo creo que todos, o sea, cuando un hijo cae nos duele más, eh, pero, pero tenemos que, digamos, confortarnos en la idea de que eso, a nosotros nos duele más, ellos son más fuertes y más resilientes de lo que pensamos. Creo que es bien importante saber que los niños son mucho más fuertes y más capaces de lo que imaginamos, y lo tendemos a olvidar. Son más profundos, son más valientes, y los inhabilitamos, los incapacitamos a veces sin darnos cuenta por estos temores, eh, y se la creen, porque obviamente somos sus padres, ¿no? Entonces, si nosotros le decimos, cuidado, te vas a caer, yo esa frase la escucho todo el tiempo,
te vas a caer. ¿Cómo sabes? Tú no tienes un oráculo, ¿no? Por último, puedes decir, ten cuidado, eso podría estar resbaloso. O mira dónde pisas para, ¿no? Para evitar que te caigas, pero te vas a caer. Los vamos programando con esta noción de el mundo es peligroso, el mundo te hace daño, todo es un peligro, ten cuidado, eres frágil, te puedes hacer daño y yo tengo miedo de que te hagas daño, por favor, no te hagas daño, eres un cristal, ¿no? Y yo creo que es algo que no controlamos, nos sale de la entraña, eh, y tenemos que primero hacerlo consciente y luego trabajarlo, porque sí, yo voy a ser muy sincera, es una limitación que les trasladamos. No quiero decir no protegerlos, o sea, sí es importante tener un ambiente seguro para ellos, pero ese ambiente dejarlos explorar y dejarlos que se echan un poco y que sufran un poco y que se caigan un poco, sí, porque si se caen, como dice Mariana, eh, van a sanar, ¿no? O sea, no, hay golpes que son duros, hay sustos que son este, mayores que otros, pero si uno los enseña, sobre todo desde chiquitos, eh, en Tingu tenemos de Acton esta idea de fracasa temprano, barato y bastante. Y la idea de barato es porque cuando tienes errores de chiquito, caídas de chiquito y aprendes a caer y aprendes a levantarte, caídas de grande van a ser menores y menos. En cambio, si te caes de grande y no aprendiste, tu caída es de más alto, pues tus piernas son más largas, te vas a golpear más y vas a caer con más fuerza. Entonces, de chiquitos, dejémoslo caer un poco más. ¿Se van a golpear? Sí. ¿Les va a doler? Sí. ¿Sangrarán? Un poco, sí. Van a ver cómo su piel se cierra sola. Es mágica. Y eso se llama resiliencia. Van a descubrir que son fuertes y que se pueden curar solos sin ayuda de nadie. Y eso va a hacer confiar en sí mismo y aventurarse más en la vida. Pero si no tenemos mucho miedo, vayamos a trabajarlo. Gracias, Inés. Antes de, para hacer un último cierre, ¿qué cosa le recomendarías a las familias, a los papás, mamás, cuidadores, abuelos que están todavía en casa, en cuarentena, con un espacio en el que la escuela no se va a abrir, para que las cosas fluyan mejor, para que pueda haber más conciliación, entre comillas, digamos, entre trabajo, familia, porque claro, la escuela es ahorita una herramienta, una solución para el modelo laboral que tenemos, ¿no? Y estos ritmos y estas rutinas de locos de levantarse a las 5 de la mañana para antes de la cuarentena, salir a trabajar, llegar a algún sitio, marcar tarjeta, salir del lugar para poder de pronto hacer alguna compra o algo, volver a la casa para que el niño esté dormido, además, ¿no? O sea, esas rutinas absurdas que obviamente a la gente más vulnerable más la impactan y más le afectan, están ahorita cambiando igual, no significa que estén mejorando, pero están cambiando porque, claro, nos plantean unos retos mayores, tanto para aquellos que pueden teletrabajar, como por supuesto para aquellos que no, más la carga ahora de los miedos naturales del coronavirus y demás. Entonces, ¿qué recomendaciones le darías a las familias para que puedan lidiar con esto, para llevarlo un poco más fácil? Y hay una pregunta especialmente aquí en el que nos han hecho que tiene que ver con de qué manera, o sea, es ventajosa tener como la virtualidad de las clases para niños preescolares, o sea, para niños pequeños, o sea, eso les sirve, o sea, funciona realmente, o en verdad mejor que estén en casa pues pelando alverjitas y amasando la masa de las galletas, y no preocuparnos pues por, no sé, si van a aprender a leer a los 3 años, ¿no? Que creo que nadie debería preocuparse por eso, pero hay gente que se preocupa. Cuéntanos. Pucha, eh, por lo último. Yo creo que la cuarentena nos está empujando a situaciones que nunca hemos imaginado contemplar, como esta idea de un preescolar con datos. O sea, ningún especialista de educación temprana te diría ponga a un niño de 3 o 4 años frente a una pantalla. Pero en estas circunstancias, yo lo que digo es, depende de qué hay al otro lado de la pantalla. Si hay una persona dándole clases y dictando qué hacer y diciéndole cómo dibujar un triángulo, no cierra la pantalla y que se ponga a pintar o a jugar. Pero si hay una interacción social con carga emotiva y con carga significativa, entonces sí vale la pena, porque los niños no tienen contacto con el mundo. En estos momentos la pantalla es la ventana
al mundo, porque ni cuando salen al parque pueden socializar. Entonces, sobre todo si son niños únicos, que ahora es el caso de muchos, sobre todo los chiquitos, que son, ¿no?, hermanos mayores, todavía no tienen al menor, eh, es, por lo menos nosotros estamos viendo que es sumamente positivo que conecten algunos minutos al día. No se trata que estén toda la mañana, no se trata que estén largas horas, pero nosotros tenemos un estudio que es para niños de 3 a 5 años, y en él lo hemos ido experimentando, porque tampoco era que tuviéramos un modelo para esto, nadie estaba preparado para trabajar esto con niños de 3 a 5 años, pero hemos encontrado que funciona muy bien y que les hace mucho bien, ¿no? Desde controlar la frustración, porque nadie los está escuchando con el Zoom, hasta aprenderse a hacerse escuchar y compartir una idea y sentir que todo el grupo está siguiendo su idea. Hubo una niña que propuso una pijamada y entonces en el siguiente todos estaban en pijama, debajo de sus cobijas, contándose cuentos. Después otro dijo fiesta de disfraces y entonces todos se disfrazaron y se encontraron disfrazados. Entonces, yo creo que lo importante es la calidad de la experiencia. Y si hay una buena experiencia, vale la pena combinado con muchas horas de juego libre. Si esa experiencia va de la mano con un montón de tareas para un niño de 3 años, entonces yo digo, no, un niño de 3 años no debería estar haciendo tareas. Y mi memoria a corto plazo es muy mala. Lo otro que preguntaste era... Algunas recomendaciones como generales para las familias ahora en el contexto de cuarentena. Y de ahí que nos cuentes qué es lo que se viene. Sí, yo diría que, y basado en mi propia experiencia, o sea, la cuarentena borra todos los límites y es muy fácil dejar que el trabajo cruce las fronteras, uno despierta y ya está en la oficina y se pone, voy a mandar este mail, y de pronto ya estás con el desayuno y trabajando, y de pronto es de noche y sigues trabajando, o hay los que tienen trabajo, digamos, hay más trabajo, los que no tienen trabajo están más angustiados, eh, eh, y no nos estamos, de repente no nos damos suficiente tiempo para simplemente estar como familia. Entonces lo que yo diría es, más allá de los deberes del colegio, de los deberes del trabajo, sí es importante, si tienes hijos, encontrar un espacio diario para simplemente estar con calidad, ¿no? Y que ellos sepan que tienen un tiempo tuyo y tú sepas que tienes tiempo también con ellos, para, para acompañarse. Eso para mí es la prioridad. Si el colegio te está estresando y estás estresando a tus hijos con demasiadas fichas, demasiadas videoconferencias, y tu hijo no está respondiendo, conversa con el colegio. Los colegios yo creo que están haciendo lo mejor que pueden para tratar de adaptarse, y ahora más que nunca necesitan el feedback de las familias. Pero conversa en buena onda, porque yo no sé, pero yo me imagino que la mayoría de colegios quiere tratar de brindar el mejor servicio posible. No todos saben cómo, y no todos saben lo que necesitas tú. Entonces, yo escucho mucho estas amenazas de, entonces no voy a pagar porque no me gusta. No, o sea, digamos, no empecemos con ese lado. Eh, Algo de lo que yo estoy muy agradecida es que en Tico y Maca estamos experimentando justamente todo lo contrario. Es una comunidad de papás y de mamás que quieren construir y que quieren ayudar a que nuestra comunidad crezca y nuestra propuesta crezca, y que ponen el hombro. Y creo que todos los colegios necesitan un poco de eso en estos momentos. Los maestros están poniendo, yo calculo la mayoría, todo su esfuerzo por salir adelante. Los directores están seguro que ahorcados porque no tienen cómo pagar sus planillas. Y maestros deben estar trabajando con un sueldo reducido en la mayoría de casos. Entonces, todos los papás también están pasándola mal, seguro, pero piensen que son una comunidad, ¿no? O sea, tanta gente que dice, la educación no debería ser un negocio, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, la educación no debería, no debería tratar, los colegios a tratar a las familias como si fueran como simplemente clientes, somos una comunidad. Bueno, este es el momento para que realmente nos portemos como comunidades educativas. Y actuemos comunidad, y yo lo que más he escuchado en estos tiempos ha sido clientes diciendo devuélvame mi plata. Y no, pues lo que necesitamos ahorita es
todos de un mismo lado, ¿no? Porque finalmente los niños son los que se van a beneficiar de eso. Entonces, primero habla, ya, bueno, si no te escuchan, si no encuentras ningún canal, evalúa si tus hijos se benefician de estrés. Y si tú ves que no está aportando a su bienestar, habla con el colegio para suspender unos meses y trata de trabajar con aplicativos en casa, con horario aparte, busca información. No, mucho no se va a atrasar. Y todo el planeta está en la misma situación. O sea que no te preocupes porque tu hijo vaya a perder un año. Eso es lo de menos, lo recupera en un rato. Lo importante es que no sienta que él sufre, te dice que sufre y tú lo sigues sentado frente a la computadora. Súper. Bueno, ya estamos para cerrar. Inés, ustedes desde Tincuy junto con la familia están lanzando también un programa de como webinars o de talleres en adelante. Así que de repente puedes contar rápidamente sobre eso y poder, pues nada, dejar también, si quiero recordarles a todos que nosotros luego de cada una de las sesiones, además de hacer estos dibujitos chéveres, también se organiza, o sea, ponemos todos los recursos que se han ido mencionando aquí, el nombre de algún texto de Francesco Tonucci, o su página web, la página web de Ciudades Educadoras. Aquí en los comentarios he visto que han recomendado un artículo tuyo del comercio. Entonces todo eso lo vamos a juntar y lo vamos a poner ahí para que esté a disposición de todos los que quieran, que han estado en la charla, los que van a verla después y también obviamente gente que se pueda cruzar con el espacio luego. Pero nada, cuéntanos un poquito esto ya para ir cerrando. Súper, gracias, Mariana. Sí, mira, a través de la comunidad de papás y mamás de Tincuy, que han visto que hay muchas familias como que batallando en esta cuarentena, hemos desarrollado temas clave para afrontar la educación en cuarentena, ¿no? Y vamos a hacer 3 conversatorios abiertos para compartir estrategias educativas prácticas. Si están interesados o interesadas en participar, les invito a dejar sus datos en el link que seguro Mariana les va a compartir. Y entre las personas que dejen sus datos hoy, participarán del sorteo en 2 cupos gratuitos. Así que los seminarios van a empezar el 25 de junio y van a ser el 25, el 2 y el 9, creo, en la noche. Así que, bueno, si están interesados, va a ser bonito verlos ahí. Buenísimo. Entonces ahorita les vamos a poner ahí el link en los comentarios para que los puedan tener acceso a aquellos que están ahí escuchando. Igual lo vamos a subir ahí online, o sea, cuando estén todos los documentos y todas las cosas juntas también. Y lo vamos a dejar fijado no sé cómo se llama, acá Lucas me está diciendo, lo vamos a dejar fijado en los comentarios, o sea, va a estar como primero para que lo puedan alcanzar. Así que súper, ahí lo tenemos justo disponible, está dentro de la página misma de Tincuy Marca y es, ¿cómo es? A ver, acá lo leo. Tincuy Marca Academy .com/contacto, y acá está Madeo saludando, que se metió y se quiso ir. Así que nada, eso, es un placer nuevamente estar con ustedes. Acá estoy mandándole a Lucas para que lo suba ya de una vez el link. Y estaremos allá pendientes, no solamente una sesión más de ciudades educadoras o de repente más, justamente para entrar más en detalle a la política pública de los gobiernos locales, cómo puede un gobierno local, un municipio, una comuna, hacerse y volverse una ciudad educadora, qué estrategias, qué mecanismos, qué fórmulas. ¿Quieres saludar, Amadeo? Hola. Y luego también vamos a tener también un segundo capítulo de Ciudad Racista, que quedó como que sí súper candente y súper potente. Y por supuesto estamos a disposición de más y más temas que van a ir surgiendo en el camino. Es posible que la gente de Ocupa tu Calle haga una sesión en torno a temas de los ambulantes y el comercio ambulatorio y qué pasa con la calle, con los espacios públicos y por qué la gente de las Malvinas se queja. ¿Tiene razón o no tiene razón? Yo creo que sí, hay que buscar un equilibrio, está compleja la cosa, pero lo que sí es cierto es que podemos aprovechar el espacio público como una oportunidad para salir adelante en este contexto tan complejo y horrible y complicado que nos está tocando vivir. Nuevamente, gracias a nuestros aliados, a
Amadeo que saluda, a Lima cómo vamos, a Ciudades cómo vamos, a Ocupa tu Calle, a los amigos de La Mula que están transmitiendo en vivo ahora nuevamente, gracias amigos, a las chicas de Impostergable que nos van a traer unos dibujos chéveres que les vamos a compartir luego, y a las redes y amigos que nos acompañan en este contexto. Gracias Inés por tu tiempo, lo máximo, estamos aquí para acompañar, para ayudar, y cualquier cosa saben que tienen ahí información abajo para complementar la información y los datos. Nos vamos a subir también algunos recursos chéveres, ahí de pronto el libro de Ken Robinson, o el link a los libros y las cosas que hay por ahí, hay unos TED Talks chéveres que les va a servir un montón. Así que sobre todo, si tienen la suerte de que tienen hijos súper chiquitos, qué ventaja, en verdad, de haber escuchado esto. A mí me hubiera encantado llegar a esto hace varios años atrás, pero bueno, cada uno se lo cruza en el momento que corresponde. Así que nada, gracias Inés. Hacemos el salud final. Gracias por la invitación. Salud. Chao.